Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de El Azuay. Es uno de los asambleístas que intentan llevar a juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez, fundamentalmente por decisiones polémicas que ha tomado también en el marco de la emergencia nacional del estado de excepción, habiendo realizado importantes pagos a acreedores de Ecuador. El ministro argumenta que es para que Ecuador no caiga en default y pueda seguir actuando ante la emergencia en mercados internacionales, pero los legisladores y los ecuatorianos tienen diversas lecturas sobre este tema. Bienvenido, ingeniero Lloret. ¿Cómo avanza la intención de llevarle a juicio político a Richard Martínez? Gracias, un cordial saludo, muy buenos días. Gustavo, Rosana, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Un saludo también a quienes están pendientes de Antena 1 y este noticiero en la mañana. Bueno, nosotros hemos presentado el 18 de mayo el primer juicio político a Richard Martínez. Bueno, en realidad es el segundo, porque hace más de 300 días el asambleísta Jofre Poma de nuestra bancada también inició un proceso de fiscalización a Richard Martínez porque no entregó los recursos para el cumplimiento de la ley amazónica, entre otros de los causales. Estamos a la espera y estamos exigiéndole al presidente de la Asamblea Nacional que califique esos pedidos de juicio político, porque ya se han sumado dos pedidos adicionales, uno del asambleísta Jimmy Candel por la Comisión de Educación y otro del asambleísta Raúl Tello. Por lo tanto, hay 4 procesos de fiscalización en contra del ministro Martínez, porque es evidente que hay un uso inadecuado, por decirlo menos, de los recursos públicos con respecto a la prioridad que debían darle para atender la emergencia, para atender una pandemia en medio de un estado de excepción. Este ministro no atendió los requerimientos de la ex ministra Catalina Andramuño de Salud. Tanto es así que la ministra pone una carta de denuncia, no una carta de renuncia, una carta de denuncia indicando que no están atendiendo con los recursos que se necesitan. Es por eso que nosotros iniciamos el proceso de fiscalización, entre otros causales. En realidad yo tengo 4 causales que se enmarcan en el incumplimiento de funciones y por lo tanto estamos a la espera de que el presidente de la Asamblea ponga en el conocimiento del orden del día del tratamiento en el CAL, en el Consejo Legislativo, para que sea calificado ese juicio y proceder con el debido proceso, ¿no? Estamos en ese ámbito y esperamos que en los próximos días se pueda generar ese proceso de fiscalización. Asambleísta Lloret, muy buenos días. Ustedes presentaron esta solicitud con el número de firmas requeridos. Sin embargo, nos gustaría conocer cómo está la coyuntura política al interior de la Asamblea Nacional para avanzar en este posible juicio político al ministro de Economía. Bueno, vemos que al igual que existe una serie de inquietudes en la población, si usted revisa el 90% de la población tiene inquietudes con respecto al tema económico, incertidumbres, y 9 de cada 10 ecuatorianos piensan que vamos por el camino equivocado desde el punto de vista económico. Eso también se traslada a la Asamblea Nacional. Tanto es así que diversas fuerzas políticas primero han firmado los diferentes juicios políticos y segundo, incluso hay proponentes de diversas fuerzas políticas, de diversas bancadas, del BIN, del BADI, de la Revolución Ciudadana, y sé que en las próximas horas están dispuestos a presentar también un proceso de juicio político la bancada del Partido Socialista. Bien, tenemos un pequeño problema en la señal, ingeniero Lloret. En todo caso, señalábamos al inicio de este diálogo que el ministro Richard Martínez justifica en declaraciones que se han realizado pagos por varios compromisos financieros de Ecuador para evitar caer en default, pues señala que esa situación lo que lograría es que Ecuador quede como un paria en el mundo financiero y no pueda recurrir a fuentes de financiamiento cuando Ecuador está trabajando, ha dicho, en una renegociación global de su deuda externa. ¿Qué explicaciones oficiales han recibido ustedes sobre las principales acciones que ha realizado el ministro, que son las que le estarían también llevando a este juicio político?
Gustavo, por la inquietud. Es cortada la llamada, ojalá pueda salir correctamente, pero, a ver, el ministro Martínez lo que ha dicho es que van a pagar 300 millones de dólares para recibir 2.000 millones de dólares. Lo que ha sucedido en el Ecuador es algo paradójico. No sé si se me escucha, Gustavo. Sí, sigue adelante. Ya. Lo que ha dicho el ministro Martínez es que va a pagar 324 millones de dólares para recibir 2.000. Eso llegó a la Asamblea Nacional hace 2 meses y nos mencionó ese tema. Resulta que al final del día, en medio de un estado de excepción y de una crisis sanitaria, terminaron pagando 2.000 millones de dólares, alrededor de 2.000 millones, recibir cientos, que es lo que ha llegado. Entonces, no tiene sentido y no tiene lógica. Cuando el ministro Martínez, nosotros le cuestionábamos la decisión de pagar 324 dólares en 2020, es como decir, si no pagamos el agua, nos van a cortar la luz. O sea, no entiendo por qué, porque son por vías distintas los diferentes tipos de financiamiento que existen. Entonces, estábamos hablando ahí del pago de bonos, de los bonos 2020, que al final no fueron 324 millones de dólares, le mintieron a la Asamblea Nacional, le mintieron al país. En realidad, en el mes de marzo, ahora que nos damos cuenta, cuando sale el boletín de la deuda del Banco Central del Ecuador, resulta que salieron 791 millones de dólares para el pago de la deuda, según el boletín del Banco Central, y también 500 millones de dólares de pago de un colateral. Es decir, en el mes de marzo, solo en el mes de marzo salieron 1.200 millones de dólares. Y si sumamos a los pagos de la deuda en el mes de abril, por lo menos que se contabilizaron en abril, porque a decir de una carta de Martínez dice que algunos pagos se hicieron en el año anterior, en el mes de noviembre, pero eso no fue registrado en el fin de la deuda. Y más bien recién se registra en el mes de abril. Si es que sumamos los dos valores, suman a los acreedores de la deuda. Pero hay una serie de manejos que a mí me llaman la atención, sobre todo cuando se trata precisamente de ese pago. ¿Por qué? Porque en medio de un estado de excepción, en medio de una pandemia, en medio de pronunciamientos de carácter internacional, no se olvide que el 23 de marzo, David Malpass, quien es el representante del Fondo Monetario del Banco Mundial, él menciona que hace un llamado al grupo G20 para que no cobre precisamente los valores que están pendientes a los países en desarrollo o a los países pobres. Y también hay pronunciamientos del propio Fondo Monetario Internacional, hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de todas las fuerzas políticas, incluyendo al propio oficialismo, los asambleístas de Alianza País, en el cual le pedíamos que no paguen esa deuda para poder utilizar esos recursos en la emergencia sanitaria. Mientras pagaron esos 300, en total 341 millones de dólares entre capital e intereses, tenían el nivel de contagio alto en Guayaquil, el nivel de fallecidos más alto en Guayaquil que una pandemia. Al final terminaron pagando cerca de 2.000 millones de dólares y resulta que solo han llegado 1.400. Hicieron al revés. Pagaron 2.000. Más para analizar esta situación de forma global, asumamos que cualquiera de los 4 procesos que se van a seguir en la Asamblea o se pretenden seguir en la Asamblea en contra de Richard Martínez den resultado de que el ministro se ha encontrado culpable y defenestrado. Esto de hecho no va a solucionar la situación del país, que es muy grave. Se da cuenta de que unos 15.000 millones de dólares de deuda externa se ha pagado por parte de Ecuador en el último año, de mayo a mayo. Esto quiere decir que Ecuador viene pagando deuda externa al mismo ritmo prácticamente que está endeudándose, es decir, que hay una economía falsa en Ecuador y muy grave, pues en el resultado global Ecuador sigue endeudándose cada vez más sin visos de solución. ¿Qué es lo que se propone en la Asamblea como salida global a este tema, más allá de la eventual defenestración del ministro de Finanzas? Muchas gracias, Gustavo. A ver, yo lo miro de esta forma. Nosotros nos hemos sometido a una receta fondo monetarista nuevamente. El Ecuador ha ido en 17 ocasiones al FMI
Y en ninguna de esas 17 ocasiones a lo largo de la historia hemos visto que las condiciones de vida de los ecuatorianos hayan mejorado, o que hayamos logrado acortar las brechas sociales o un crecimiento sostenido. Por el contrario, cada vez que hemos ido al Fondo Monetario Internacional, sobre todo la clase media, las clases populares, la clase trabajadora se ha visto afectada. Y esta no es la excepción. A mí me parece que el Ecuador ha escogido el camino equivocado desde el punto de vista económico, cuando el 1 de marzo el ministro Martínez se somete y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sin contar incluso con la venia del Comité de la Deuda, con la autorización del Comité de Deuda. Ese es otro de los causales por los cuales lo estamos llevando a juicio político. Y yo no veo una salida desde el punto de vista económico en la medida en la cual este gobierno siga orientándose en función de esa receta. Sin embargo, yo sí creo que un refrescamiento en las líneas de conducción a nivel económico sí podría mejorar ciertas condiciones que podría tener el Ecuador, porque incluso el propio Fondo Monetario Internacional antes de la pandemia no desembolsó $500 millones al país. ¿Por qué? Porque precisamente tenían desconfianza de la información que fue entregada por el propio Richard Martínez. Es decir, ya hay un canal roto con el propio Fondo Monetario Internacional, y quizás un nuevo personaje, alguien que conozca del tema económico, sin estar vinculado a los grupos de poder. Ojalá logremos esto en este gobierno, es muy difícil, pero quizás nos pueda abrir otros caminos, quizás con multilaterales, con bilaterales, en los cuales se pueda renovar esa confianza en el propio Estado ecuatoriano, y que nos permita y le permita al gobierno nacional quizás asistir a nuevos mecanismos de financiamiento. Yo revisaba una nota en el Expreso del día de ayer que daba cuenta que el endeudamiento al 2022 del Ecuador podría situarse en cerca del 70% del PIB. No veo otro camino que no sea el endeudamiento, pero en la medida en la cual ese endeudamiento sirva para el desarrollo económico, no sirva para solo el repago de la deuda. Lo que ha pasado en este país durante estos últimos años, sobre todo, en el cual nos han llevado nuevamente a un endeudamiento agresivo, han quitado los techos a través de las reformas que han hecho, han quitado los mecanismos de control porque aplican en función de la última ley aprobada a partir del 2022, o sea, cuando dice que quieren ordenar las finanzas públicas, dice vamos a ordenar las finanzas públicas en una hipocresía total, pero no para este gobierno, sino para el siguiente gobierno vamos a ordenarlas. Ingeniero Lloret, sí cabe, sin embargo, realizar reflexiones sobre estos temas. Usted tiene razón en mucho de lo que señala. Diríamos que en todo, en la situación actual. Recordemos, sin embargo, los temas de la mesa servida, la continuación, la continuidad de un gobierno a otro entre Rafael Correa y Lenín Moreno, situación que por la difícil situación de la economía, con la que recibió el gobierno de Lenín Moreno, no ha podido ser solucionada. Ecuador ha tenido que seguir en el mismo tren de ir tapando huecos con un endeudamiento agresivo que se inició sin ninguna duda en el gobierno de Rafael Correa. La otra parte también de transparencia en las cifras, recordemos, ingeniero Lloret, las cuentas capciosas que salieron a flote años 2015, 2016, 2017, tan debatidas sobre las cifras de la deuda pública, cuando se hablaba de que se habían superado los límites dados incluso por la Constitución. ¿Qué reflexiones le trae esto, ingeniero Lloret, con respecto a un gobierno que usted apoyó, que continúa apoyándolo y defendiéndolo? ¿No deberíamos empezar aquí en el Ecuador también por un acto de contrición de quienes han sido los responsables de este escalamiento sin medida de la deuda de Ecuador? Estamos hablando de gigantescas cifras que viene pagando Ecuador y no hemos puesto siquiera en esto tampoco los millones y millones de barriles de petróleo que han tenido que ser entregados a países como China y Tailandia. Con esta reflexión final le dejamos el cierre de este diálogo. Gracias, Gustavo, por el espacio, porque nos permite hacer algunas reflexiones con respecto a lo que usted menciona. Mire, nosotros pasamos en el año con una deuda del 27.2% del PIB.
Así recibimos el gobierno nacional. Luego, en el año 2009 bajó la deuda al 16%, año 2015 subió al 33%, año 2017 dejamos en el 44.6% del PIB, pero asumiendo que ya en el gobierno de Moreno se logró endeudar en cerca de 5.000 millones de dólares. Es decir, nunca se cruzó el límite del 40% con el cual había establecido en la propia ley. Este punto, perdóneme, ingeniero Lloret, pero no es correcto. Recordamos claramente las cifras de endeudamiento que se estimaban en cerca de 50.000 millones de dólares, cuando el 40% del PIB era el límite, con un PIB de Ecuador de aproximadamente 100.000 millones. Rafael Correa dejó con una deuda pública muy superior a lo que permitían las normas. No es así, Gustavo. Y tanto es incorrecto lo que usted dice, que el propio ministro Martínez, que el propio gobierno de Lenín Moreno, que cuando va al Fondo Monetario Internacional y a los diferentes organismos de crédito, tiene que llevar el boletín de la deuda. Y si usted revisa en el boletín de la deuda, que está en la página del Banco Central, que está en el Ministerio de Finanzas, haga el ejercicio. Le invito, Gustavo, a que haga el ejercicio. Hemos hecho, ingeniero Lloret, pero tampoco podemos olvidar todas las manipulaciones y el control que se hicieron con el Banco Central y en la forma de llegar las estadísticas públicas. Todo esto quedó muy claro en el debate público. No podemos seguir intentando tapar el sol con un dedo. Mire, Gustavo, insisto. Le pido que baje el boletín de la deuda del Banco Central del Ecuador, en el cual da cuenta de las cifras. Yo le estoy dando las cifras, si quiere lo doy con datos exactos. Año 2007, deuda total, deuda total 13.000 millones de dólares. Año 2009, deuda total 10.231 millones de dólares. Año 2015, 22.000 millones de dólares. Año 2017, 46.535 millones de dólares, asumiendo que el gobierno de Moreno se endeudó en ese año, en lo que resta del 2017, más de 5.000 millones de dólares. Quiere decir que nunca estuvimos sobre el techo de la deuda. Ese dato que le estoy dando... Desgraciadamente, ingeniero Lloret, no es mi intención coartarle, realmente hemos tratado no nos ha ayudado la técnica para tener un diálogo más fluido, pero usted mismo está contradiciéndose en la cifra del cierre del 2017, al superar el endeudamiento, los 40.000 millones de dólares, estaba superando el 40% del PIB. Le rogamos concluir en 20 segundos más, porque tenemos ya otra entrevista en espera. A ver, Gustavo, los datos que le estoy dando, no me estoy contradiciendo, le estoy dando los datos asumiendo que el gobierno de Moreno se endeudó en más de 5.000 millones de dólares en el año 2017. El manejo de la deuda yo lo he encarado de manera frontal al propio ministro de Economía y Finanzas en un número de ocasiones, porque las cifras que ellos manejan son distintas a lo que ellos mismos presentan en el propio Fondo Monetario Internacional. Son distintas cuando tienen que dar el debate público. Sin embargo, yo creo que el manejo de la deuda en este gobierno quizás amerita un proceso de fiscalización, pero también una auditoría, porque hay una serie de opacidades, por decirlo menos, con el manejo de los ricos, por ejemplo, que no pude explicarle a la audiencia. Ojalá podamos tener otro espacio para explicarle cómo funcionaron los ricos y cómo funcionaron las apuestas de Richard Martínez en el manejo tan precario de la deuda, que nos ha llevado precisamente a un escenario tan complejo que vive en el Ecuador. Luego de 3 años, Gustavo, y quizás con esto cierro, luego de 3 años de que el gobierno nacional haya asumido sus funciones y luego de que hayan tomado la decisión de someterse, porque no es otra palabra, someterse a los designios del Fondo Monetario. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Le agradecemos, ingeniero Lloret. Cerramos nada más con una cifra dada por el propio presidente de la República, Lenín Moreno, de que Ecuador debe aproximadamente 75.000 millones de dólares y faltan rubros allí de deuda interna, faltan rubros allí también de crudo ecuatoriano comprometido. La situación del país en el ámbito económico es realmente desastrosa y la responsabilidad es clara
tienen una responsabilidad mayúscula en esto, el gobierno de Rafael Correa y el actual gobierno de Lenín Moreno, que siguió endeudando al país al mismo ritmo. Sí.